Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Los saludamos desde las redes de Neuromesa y una semana más trayéndoles información valiosa, información de primera mano de nuestro especialista, el doctor José Alfonso Mesa Medina. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Muy bien, buenas tardes. Hoy un día muy a gusto, dormí con ganas, entonces eso me mantiene muy bien. Ok, Gracias a Dios. Sí, que deli dormir, ¿verdad? sí, es increíble. Realmente dormir temprano y dormirte a gusto te despierta el día distinto. Tienes ganas de hacer más cosas y todo. Sí. El sueño es una de las cosas más importantes en nuestra vida y que a veces la dejamos de lado, ¿verdad? Sí, fíjese que yo pensaba que la gente no batallaba para dormir, porque yo pongo mi cara en la almohada y me quedo súper dormida hasta en la mañana, o sea, ni me levanto al baño ni nada. Entonces, pero supe que hay mucha gente que tiene, digo, esto no es el tema, pero mucha gente que tiene insomnio, doctor. Sí, Monterrey más que muchos lugares. Uno va a Guadalajara, va a la Ciudad de México y a las 10 está todo solo. Nada más algunos pequeños lugares que están abiertos, pero en general solo. Y aquí en Monterrey a las 11 apenas van saliendo a la calle. Entonces somos una ciudad que nos desvelamos mucho y que por ende eso genera enfermedad cardiovascular, obesidad, diabetes, hipertensión y todas las demás neurodegenerativas que pueden ocasionar el trastorno del sueño. Entonces quedo muy Sí. temprano. Sí, vamos a esas ciudades y nos da un coraje. Sí, todo ¿Por qué? cerrado. Parecen gallinas, se duerme bien temprano. Yo quería unos taquitos. Ya sé. Pero justo hablando de las enfermedades que puede traer, pues a lo mejor esta irresponsabilidad de nosotros, el tema de hoy, doctor Mesa, es cuáles son las principales responsabilidades de un cuidador. Sí, ver que es un cuidador, o sea, porque siempre cuando hay una enfermedad neurodegenerativa o de cualquier otro tipo en la familia, siempre en los hijos alguien se empieza a encargar en forma primaria y los demás generan actores secundarios. Pero esa persona que se empieza a encargar como primario del cuidado de una persona, empieza a tener datos de que no disfrutan la vida después, empiezan a tener problemas familiares, sociales, económicos, y que en general a esto le llamamos síndrome del cuidador. Entonces, ¿es malo cuidar a alguien? Obviamente no, porque ahorita les voy a decir la otra contraparte. Ok. Pero si te genera desgaste, que tenemos que enseñarles a los pacientes y a la familia cómo sobrellevarlo. Hay formas de sobrellevarlo. Esto está muchísimo, muy estudiado y que nosotros tenemos que encargarnos no solamente del paciente. Cuando vemos un paciente con enfermedad neurodegenerativa, como Alzheimer, como Parkinson, u otras enfermedades de ese tipo, siempre tenemos que encargarnos del paciente y del cuidador. Del paciente y del cuidador, para que si él está bien, el paciente va a estar bien. Si él está mal, tal vez el paciente puede estar mal, ¿verdad? Ok, es que de repente se nos olvida y toda la atención, la energía, el enfoque va directamente a el paciente, Ujú. pero sí para el cuidador, por ejemplo, en un paciente con Alzheimer, pues debe de ser muy difícil ver que su familiar ya lo está olvidando o que está tomando conductas que no entiende y también lo vivimos mucho y sobre todo siento que es de nuestra pues de nuestra cultura el a escondidas, el que no me vean llorar, el que me tengo que mostrar fuerte frente al enfermo porque Ujú. entonces le voy a quitar fortaleza y tengo que poder, pero nos llenamos de tanto y aparte a veces, Doc, no está como que la balanza, o sea, si somos 5 hijos, uno o dos somos los que salimos al quite y los otros están ocupados, tienen trabajo Sí. y ¿cómo se puede lidiar con esto usted que tiene más pacientes en consulta, usted que ve más casos así? Cuando nosotros vemos consensos que han hecho médicos, principalmente geriatras, que son los que más se encargan acerca de estos tipos de trastorno y neuropsicólogos, hemos visto que Latinoamérica es un lugar muy especial dentro del mundo. ¿Por qué? Porque en Latinoamérica somos muy aprensivos, muy dados a cuidar a nuestra familia y no a acudir a instituciones o lugares para asilos o cuidadores externos porque nos sentimos mal. Aquí es raro en México y en Monterrey de que alguien mande a alguien, a un familiar a un asilo en forma temprana, como en Estados Unidos o en otras partes de Europa. ¿Por qué? Porque esa sensación de culpa. Porque nos han enseñado las generaciones que uno como familia debe ser unida y el núcleo familiar es lo más importante que no está en nuestra sociedad. Nos ha servido mucho, somos felices en esa forma. Pero también tenemos debilidades y entonces este estudio se hace, ¿qué hacer cuando viene una enfermedad neurodegenerativa en la familia? Supongamos, son 5 personas, 5 hijos. La mamá se pone mal, el papá falleció. Entonces, el cuidado debe ser de alguien de la familia. Casi siempre la persona que tiene esa tendencia a ser cuidadora, noble, o la más chica, o la que no tiene trabajo, ¿sí? Que trabajo más en familia porque debe tener hijos y todo, es la que le encargan. Es que tú te tienes que encargar del paciente porque tú eres la que no haces esto, yo tengo trabajo. Y eso es una forma muy inequitativa de hacer las cosas
y que generan muchos problemas en esa persona en forma primaria. Son pocos los casos, 1 de cada 8 familias en México, y en estudios muy aislados se ha visto que se encargan todos por igual en los miembros de la familia que son 2 o más. Entonces, es muy difícil llegar a un acuerdo y a una comunión porque esa persona que se va a encargar como cuidadora primaria se me puede empezar a tener datos de depresión y ansiedad por estar trabajando 24 horas, 7 días por semana en una persona que no tiene los conocimientos o no ha adquirido totalmente el conocimiento para enfrentarse a una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero que todo, en el diagnóstico, lo mejor es participar toda la familia. Dice uno, es que Juanito y no sé, Manuel no quieren venir, doctor. Ellos no se van a participar, no van a hacer nada. Nosotros somos las mujeres y nosotros vamos a hacer todo. Y dice uno, qué injusta la vida. No, la vida y el ser humano vamos viendo que esto se repite generaciones y generaciones. Nosotros, en lugar de decir, chin, me encargaron a mi mamá, es qué bueno que Dios me da este tiempo para poder despedirme de mi mamá. Porque eso es una cosa que ustedes ven a futuro corto plazo. Ven, voy a cuidarla hasta que ella fallezca. No ven más allá. Y si vieran que los estudios ven más allá y dice, ¿qué dicen los estudios a futuro? Que las personas cuidadoras primarias se sienten tranquilas en 2 años que tienen de duelo. O sea, tienen menos tendencia a depresión y ansiedad que las personas que no cuidaron a su familia. Porque ellas se sienten irritables, enojadas, trastornos de sueño. ¿Por qué? Porque sienten culpa. Dicen, no, están bien lejos. No. Si la persona que cuidan, obviamente, fue una persona querida, porque hay personas que obviamente no las quieres cuidar porque fueron unas personas muy malas en su vida. Pero si las personas que están ahí son muy queridas, realmente, dentro de la familia, la mamá o el papá o ambos, las personas que no los cuidaron, a futuro acuden al médico. Es que me siento mal del estómago. Es que me duele el corazón. Es que, y luego le dice el médico, después de esconder los datos, porque al principio se esconde esto por la culpa que se tiene, se sacan los datos y dicen, su mamá no falleció. ¿Y quién la cuidó? No, pues es que mi hermana se encargó de ella. Yo trabajaba, siempre eso, yo trabajaba y hacía las cosas. ¿Aportabas algo económicamente? No, no, no. Pero no, falleció ella y me sentí mal. Y luego ya al estudiar, pues es algo que se llama trastornos de ansiedad postraumática por la culpa que se tiene, ¿verdad? O sea, hay estudios Sí, bien que establecido, sí tiene. reconocen y avalan que si yo cuidé al enfermo al final del día, mi duelo va a durar como el de mis hermanos a lo mejor o el de mis familiares, pero voy a tener esa tranquilidad y esa paz de Sí, cumplí, no siempre llegué se... hasta el final. Sí, Pero si no lo hice, pues aparte del duelo puede venir la culpa. sí, y eso en forma somática, ¿verdad? Me duelen las manos, me duelen los pies, se me duermen, no estoy durmiendo bien, ya no siento el amor por la persona como antes, ya no siento felicidad de hacer las cosas, o me he vuelto un poco más malo como persona, pero uno le puede mentir a todos, ¿verdad? Pero a uno mismo no, y decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Será porque no cuida a mi mamá? No, no es eso. Y sí, sí puede ser eso. Obviamente no es 100% seguro para nada. Hay personas que nunca le importó y nunca le va a importar. Hay personas que le importa tanto que a pesar de haber cuidado a su mamá, siguen teniendo un trastorno de duelo para largo plazo en tipo patológico. Pero lo más probable es que pase esto. Pero, ¿verdad? Que pase que si tú tuviste una responsabilidad adecuada en el cuidado de la familia o pusiste económicamente para mandarlo a un lugar de retiro donde no pudieras porque todos estaban trabajando, o tenías realmente tu mamá en tu casa y hiciste todo lo posible, vas a sentir una tranquilidad, una paz en el mundo tan rica, Sí. que es la paga de hacer las cosas. Pero aún así, haciendo las cosas correctas, hay maneras de hacer las cosas correctas. Un cuidador se debe de salir 2 o 3 veces por semana del cuidado de la persona, debe descansar como si fuera un trabajo. Debe haber sábados y Desconectarse. domingos, sí. Lo mejor es que sean 2 veces separadas. Puede ser un miércoles y un domingo donde se desconecte totalmente y alguien más se haga cargo si es un cuidador primario. Y también la forma en que nosotros hemos visto en los consensos que vienen es que se puede ayudar económicamente al cuidador como si fuera un trabajo, ¿sí? Sí. Entre los hermanos juntar dinero y le estar pagando como si fuera esto un sueldo para que él se sienta más responsable de hacer las cosas, acuda a cursos para decirles cómo cuidar a los pacientes con la enfermedad neurodegenerativa, sea un experto en el tema y aparte acuda a sus controles con psicoterapia o terapia si en dado caso tienes depresión, ansiedad por ser cuidador primario y todo feliz, las personas
que no pueden estar por estar trabajando, económicamente están ahí y ayudándoles emocionalmente a la persona, 2 veces por semana tú salte, yo lo cuido, el miércoles, otra yo lo cuido el domingo, pero yo estoy trabajando, yo pongo económicamente, y así se puede hacer más fácil las cosas. Y ello ver como un trabajo y decir, oye, ya mi responsabilidad es un trabajo. Como todo trabajo debo descansar. Y como todo trabajo debe tener una remuneración, ¿verdad? Como tal, económica, afectiva, emocional, como puede ser, pero que tenemos que tenerlo. Es la mejor manera en nuestra Latinoamérica. En Pero este, es que, perdón que lo sí, interrumpa, no, doctor, desde mi muy humilde opinión, como usted bien comentaba, esta cultura de nosotros somos muy aprensivos. sí. Siento que al meterte en tu papel de cuidador, sientes que nunca es suficiente, que no te quieres tomar ni un día de descanso porque qué tal si ese día que me tomo de descanso pasa una tragedia o ya no la cuenta o porque yo era la única que lo podía cuidar, entonces va a pasar algo grave y nos metemos, o sea, aceptamos ese papel y lo tomamos y muchas veces los demás se aprovechan de que estamos tan emergidos y no hay un sueldo, no hay una remuneración, ni siquiera una estima y dicen, pues ella quiso, nadie se lo pidió, ella es la que se quiso ofrecer, pero ¿cuáles son los consejos que usted le puede dar a un cuidador? Porque siempre sentimos que nunca es suficiente. Creo que todo, checar si el cuidador es un cuidador sano o no sano. Porque tenemos que también checar que el cuidador tenga y cumpla expectativas sanas. Yo lo cuido, estoy bien apegado emocionalmente, pero también tengo mi familia, mis tiempos. Y estoy bien a gusto, veo con mucho amor a mi mamá, a mi papá. Estoy haciendo el trabajo adecuado. Entonces es un cuidador sano. Acudo a saber más acerca de mi papá. Eso, dicen, ¿a poco hay gente así? Y hay gente aquí que lo logra. Entre más nivel sociocultural tenga, más lo puede lograr hacer. Dicen, es que el dinero, no, es como la educación. Es más la educación que el dinero. Entonces, pero hay personas que son cuidadores que están patológicos, como bien lo dice, el apego emocional patológico es malo. O sea, ser un cuidador que está aprensivo, no me quiero despegar porque si se muere, eso ya es que ya tiene un trastorno de ansiedad la persona y que el ser cuidador lo está exacerbando y si no se controla, puede venir después otros tipos de alteraciones de tipo psicopatológicas y venir alteraciones de problemas en el sueño, luego alteraciones cardiovasculares, o sea, es como un efecto dominó, una cosa lleva a la otra. Entonces debemos de ver a cuidadores sanos en la consulta, ¿verdad? Es difícil el tema porque muchas veces los familiares que no participan dicen, no, está loco este doctor, ¿cómo me pone a hacer eso? Y es difícil, pero si se logra, puede llegarse a lograr un equilibrio adecuado y que todos estén felices, no nada más en ese momento, sino cuando por la enfermedad neurodegenerativa fallezca la persona, estar bien a gusto con la vida en el futuro, porque lo vemos a corto plazo y a largo plazo. Digo, no todos se sienten mal. Hay gente que nunca se siente mal. Tiene una cantidad de serotonina en el cerebro y adrenalina que los receptores le dicen, me vale, me vale, me vale. Y aunque me vale. Pero no todo, la mayoría no es así. Y sí tiene esa sensación de culpa que puede uno externarla ya después con algunas formas somáticas. O sea, me duele la cabeza, no estoy a gusto, no porque no soy feliz en la vida. Y que esto se puede mejorar al momento de cuidar al paciente, ¿verdad? Si todos se encargan, que sería lo bonito, y todos están pegados, como aquí he visto familias que todos son 5 hermanos, obviamente van a tener problemas, obvio, pero esos problemas se pueden resolver como personas adultas que son. Y que bueno, yo no lo cuidé este día porque tuve ese problema enorme, pero yo lo cuido 2 veces. Y así se van. Le va mejor el familiar y le va mejor el paciente. Claro, porque como paciente, doc, ya te sientes mal. Sí, Ya estás atravesando por un duelo como paciente. Ya tienes miedo y todo lo que se le pueda. Y luego también estar sintiendo el rechazo o el a mí no me gusta o yo no quiero o a mí para mí es sí. una carga. Creo que es un tema que necesita mucha educación. Necesitamos como cultura mucha educación porque también, por ejemplo, cuando nos dan una noticia de esta, corremos a ver cómo vamos a ayudar al paciente, pero no de ponernos de acuerdo quién lo va a cuidar, qué días o quién va a ayudar económicamente o el que lo va, si va a haber un responsable, todos le vamos a pagar. Yo tengo una prima que tiene 8 hermanos y ella cuida a mi tía y nadie le paga nada. Y cuando le pagan entre todos le dan 20 pesos cada quien y dices, con 100 pesos, o sea, ella no puede trabajar porque la está cuidando, también tiene sus necesidades y como bien decía usted, así no te puedes pagar ni una terapia un día que salgas. Sí. Entonces, ¿qué manera se le puede ayudar al acompañante del paciente cuando se le da un diagnóstico para que se preparen mentalmente? Porque es el último que pensamos en el cuidador. Tenemos que verlo como un todo. Depende de la enfermedad neuropsicológica que tenga el paciente, o neurodegenerativa, perdón. Tenemos que nosotros mandarlos a
un grupo multidisciplinario. Por eso a veces llegan los pacientes y dicen, doctor, me va a mandar a psicología y a toda la familia, para que vean el grupo de pacientes. Nosotros lo podemos hacer por nosotros mismos. Y a los 3 meses es que no han vuelto a la consulta y, no, doctor, es que nadie no lo pudo traer, no lo podemos cuidar, y yo ya estoy en harta, y ¿cómo está él? No se toma el medicamento, pero no se puede tomar el solo el medicamento, tiene una enfermedad neurodegenerativa, él no es consciente ya de sí mismo. No, pues es que nadie va a ayudar, doctor. Y entonces, ¿a quién le va mal? Pues al paciente, obviamente. A diferencia de, vamos a llevarlos a una terapia psicológica para que nosotros podamos ver cómo podemos integrar un correcto grupo de cuidadores, ¿verdad? Sí, doctor, vamos. Van, van con la psicóloga, van con el psiquiatra, si en dado caso necesita alguno por un trastorno de ansiedad, depresión que tengan o trastorno afectivo, y se controla y me dicen, doctor, nos ayudó mucho porque pudimos nosotros lograr quién es el cuidador, él es el cuidador primario, nosotros vamos a ayudar atrás con la parte económica, social, familiar. Pero el cuidador primario, ¿qué días a la semana van a tener descanso? Miércoles y sábado el quiso. Muy bien, esos días van a estar llenos de descanso para que él se pueda divertir emocionalmente y socialmente. Y ya de cuando vengan lo vea como un trabajo como tal, pero tampoco el trabajo sea 24 horas, obviamente, ¿verdad? Nuestra parte como médico, dar lo más posible por tener un ciclo de vigilación correcto, duerma en la noche, esté despierto en el día y lleguen esos periodos de luna de miel, por ejemplo en Alzheimer, donde disfruten mucho a su familia, lo grave, llénenlo de besos, abrazos, chiquea a su familiar que está con esa enfermedad, porque ya no va a haber momentos después. Y después vas a decir, sí, ¿por qué no lo hice antes? Y ya que lo hiciste, te llenas tanto, aunque después te duele, obviamente, pero dices, hice todo lo posible, todo lo que yo había en mis manos, lo hice y ya tienes una vida adecuada. Entonces eso es lo que se paga, ¿verdad? No todos se enfrentan a esto, no todas las familias, obviamente. Hay un accidente automovilístico, murió los papás, pues bueno, obviamente eso fue algo abrupto, un infarto. Pero la enfermedad neurodegenerativa, cada vez que somos la población más vieja en Nuevo León, en México, nos vamos a enfrentar cada vez más a este tipo de problemas. Y la pregunta es, ¿estamos preparados? Y la respuesta es, no, no estamos preparados. Porque como familia, ¿quién se atreve a hablar? Es un tabú. Oye, si mamá se pone mal, ¿quién? No hables de eso, no hables de eso. Mi mamá no se va a poner mal. No lo Siempre sale, atraigas. sí. Entonces, tenemos que hablar, oye, mi mamá se va a poner mal o mi papá, ¿qué vamos a hacer? No, pues mira, tú no trabajas y si quieres trabajar, nosotros te pagamos para que se hace como un trabajo contigo. No, yo no quiero, bueno, vamos a alguien externo. No, siempre hay uno que opina. Dos que opinan, tres que opinan. No, es que no vamos a hacer esto, no. Bueno, ¿qué propones? No, nada, pero eso no. Bueno, ¿qué propones? ¿Qué propones? Nada. Ok. Esto son personas que tienen una negación, pero por el miedo. Tampoco es que sea malo, es el miedo que se tiene. ¿Cómo es posible que mi mamá vaya a morir? Pues sí, así es la vida. Entonces, bueno, estás en negación, vamos a ver al rato que estés más tranquilo, vamos a ver qué es lo que tú propones para que a lo mejor tienes una idea con ganas y eres el que vas a ayudar con todo esto. Pero la negación no nos ayuda. Luego ya llega y a lo mejor dice, bueno, yo propongo ándale, me parece excelente. Y sí o no, como personas adultas que somos. Y eso nos puede ayudar mucho. Ahora, las familias mexicanas, pues por lo regular, somos grandes y somos varios miembros de familia, pero también están los que son hijos únicos. Y aquí creo que también es un tema de o te o atiendes a tu paciente o a tu familiar o te desatiendes por completo y está más difícil porque no tienes a quién aventarle la bolita. Como bien lo mencionaba usted, sí, hay lugares o países como Estados Unidos que hay un enfermo y le pone el mismo gobierno, le pone un cuidador, le pone un enfermero, le pone un acompañante nada más para que platique con la persona, pero pues no contamos todavía con esos recursos aquí en México. Así es que ¿cuál sería el consejo para alguien que pueda ser hijo único? Sí, también hay guías para pacientes cuidadores únicos, ¿verdad? Y que lo mejor ahí sí es totalmente por salud mental ir a un lugar y pagar para que alguien nos pueda ayudar, para que siga siendo económicamente generando recursos, ¿verdad? Para Pero eso. se nos hace el corazón No chiquito, hay doctor, forma, ahí porque sí no hay como forma. cultura, ¿cómo lo vas a ir a dejar a un lugar? No hay forma, no hay manera. O sea, puede ser que participen cuidadores secundarios que son miembros de la familia alrededor, pero obviamente no tienen esa responsabilidad de hacerlo. Si lo aman a la familia que está con enfermedad, tal vez las tías pueden ayudar, se invita, pero no se puede con el no exigir, porque eso no es exigencia, es por amor, pero sí decirles que se tiene una obligación moral e inclusive también una obligación legal para hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando son únicos, la única manera es centros de cuidado. Entonces, ahí puedes tú, yo tengo un amigo muy querido, su hijo único,
Su mamá falleció, pero el papá la cuidaba, entonces él la ayudaba mucho. Y ahora que falleció su papá, él iba así al asilo jueves y domingo. El domingo lo llevaba a comer con toda la familia y el jueves rigurosamente durante 14 años, 14 largos años. Wow. Y ahorita que falleció su papá hace 4 años, él es feliz. Yo hice todo por mi papá. Nadie me puede reprochar nada en la vida, pero yo lo hice con amor. Y ahorita él les enseñó a sus hijos y sus hijos aman al papá. ¿Por qué? Porque les enseñó. Les dijo cómo transmitir ese amor de esa forma. Y él está tranquilo, feliz, generando, haciendo su vida y recordando a su papá cuando lo recuerden, porque es bonito recordar a la familia y obviamente no somos eternos, ¿verdad? Quisiéramos, porque tan bonita que es la vida y Sí, tan corta para vivirla. Pero Doc, vamos a leer algunas preguntas que le están o comentarios que le están dejando en redes sociales. Por ejemplo, Francisca Silva dice, mi cuidador ahora está enfermo. Entre sí. paréntesis pone mi hijo. Ahora nos cuidamos los dos y ahora somos más unidos. Pero a mí como madre me es muy angustiante. Ahora sí siento que ocupo terapia y entiendo mucho a mi hijo. Sí, doña Francisca, muy querida. Ella es grande, esa señora. ¿Por qué? Porque fundó la Asociación de Esclerosis Múltiple de Nuevo León, una de las dos que hay. Entonces, muchos saludos. Sé que lo que está pasando, pero vamos a resolverlo. Está muy bien ya el muchacho y pues yo creo que podemos salir adelante y ellos sí se están teniendo una unión como no la habían tenido antes y pues se están cuidando juntos. Muchos saludos. Pero dice que ahora lo entiende mucho. Sí, Sí, siento sí, que a veces también como enfermo sí, tu egoísmo te hace solamente pensar en ti y yo soy el que la estoy pasando mal y también lastimas mucho al cuidador a veces como enfermo. Digo, hay enfermedades como el Alzheimer que a lo mejor no están conscientes de lo que están haciendo, pero hay algunas otras que ni siquiera son a veces degenerativas. No sé, te duele la panza y ya estás de mal con todos a tu alrededor y denme una pastilla, no ven que me estoy sintiendo mal. Y sí. siento que también debemos de hacer mucha conciencia que si estamos enfermos y tenemos un cuidador, que no todos lo tienen, también como ser conscientes de que la enfermedad le está afectando también a él, inclusive más que a nosotros, ¿no? Porque se está tratando de hacer el fuerte, está tratando de darnos ánimos, de cuidarnos y está viviendo mi vida en lugar de vivir la de él. Sí, hay que ser pacientes, hay que darle el espacio al enfermo porque también está sufriendo por dentro, que es difícil, ¿eh? Uno quiere, yo que soy bien aprensivo, quiero estar ahí abrazando totalmente a mi hija que se siente mal de la cabeza o le duele la cabeza y papá, dame espacio y yo, sí, tienes razón, o sea, a nosotros también nos pasa. Pero ya cuando entendemos eso, les damos el espacio, ellos se acercan y ya después buscan y estamos ahí, ¿verdad? Entonces hay que ser a veces un poquito más inteligentes en ese aspecto, pero es bien difícil, ¿eh? A mí me pasa y obviamente nadie es perfecto. Lo leemos, lo decimos, pero a veces no lo hacemos. Aplicarlo, Sí, 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 sí. pero es bonito decirlo porque podemos a alguien que se le prende esa chispa decir, estaba mal, y yo creo que esto puede mejorar el aspecto eso, emocional, psicológico y económico de todo mi entorno. Entonces, esa ayuda podemos hacerla que las familias crezcamos como tal. Antes, como bien dice, la familia era muy grande y puede haber más ayuda. Ahora están teniendo uno o dos hijos y va a ser a futuro los que nos van a cuidar, ¿verdad? Entonces, va a ser cada vez más difícil y tenemos que nosotros organizar un muy buen y robusto centro de salud pública para la tercera edad, porque es lo que nos va a cuidar al rato. No nos hagamos, vamos a estar viejos. ¿Qué va a Sí. pasar con nosotros? Y qué maravilla envejecer, Doc. Sí, Porque yo tenía una tía que decía, no quiero envejecer, y le comentaban, oye, pues si no envejeces, mueres, entonces qué padre, qué dignificante que puedas envejecer, porque eso quiere decir que tuviste una larga vida. sí, bastante. Doc, aquí le están dejando otro comentario, dice, como cuidador, ¿qué terapia debemos tomar? Bueno, es que hay cuidadores sanos que no necesitan nada, tienen esa capacidad tanto física, mental, emocional para ser un cuidador y les va todo, o sea, dices tú, esta persona nació para ser cuidador, increíble, y cuando les comento a los familiares, dicen los familiares algunas veces, sí, vamos a poner, y ellos, doctor, estoy ya juntando mis ahorros porque estoy cuidando a mi mamá como un trabajo, pero también la quiero mucho y es el mejor cuidador que puede haber en el mundo, obviamente. Entonces, como cuidador, ¿qué consejos? Ver si es cuidador sano. Si no es cuidador sano, ya tiene alguna patología, controlar la patología de base que tienes. Aprensivo, deprimido, emocionalmente inestable, alteraciones sociales o somatiformes. Me duele el corazón, me duele y no tienes nada. O realmente si estás enfermo, pues cuidarte acerca de tu salud porque emocionalmente y físicamente nos descuidamos siendo cuidadores, ¿verdad? Primero es la familia y luego yo. No. Entre mejor estés tú, mejor la persona.
Cuando un avión sale la mascarilla de oxígeno, ¿qué te dicen? Primero el niño y luego no, eres primero tú y dices, qué egoísta, ¿por qué primero yo y luego el niño? Porque si te desmayas ya ni el niño va a poder hacerlo. Primero tú, luego el niño, más tranquilos, ¿sí? Entonces, primero tienes que cuidarte tú y luego ya puedes cuidar a otras personas sin ningún problema, ¿verdad? Entonces tenemos que ver si son cuidadores sanos o no. Ok, muy importante y también hace falta mucho ese tema porque la ansiedad está a la orden del día y la depresión y pues más con un enfermo en casa. Sí, le tienen mucho miedo a los psiquiatras. No, ¿por qué? Lo estudiaron, son médicos que son especializados en la salud mental. Y no, es que el tabú de que fue un psiquiatra, soy débil, o estoy lo... No, hombre, nada que ver, te cuidan, te ayudan, Un loco, pero un ¿verdad? loco feliz. Sí, Ah, totalmente, ¿verdad? dice Santa Rodríguez, importante tema. Saludos, doctor. Muchas gracias. Afortunadamente somos 9 hijos y todos cooperamos de alguna manera. Todos en el cuidado de mi mamá. Saludos y como siempre, súper explicada su plática de hoy. Ay, qué Sí, qué bonito, padre. Es difícil qué conseguir, pues sí. chulada. Sí, sí, Nueve sí. hermanos. Saludos. Qué padre que todos se pongan en un consenso. Quiere decir que la mamá educó muy bien con mucha madurez a todos. Obviamente todos tenemos personalidades distintas, pero tienen un legado, ¿verdad? Porque eso se va transmitiendo a los hijos. Se ha visto que obviamente aquellas personas que ven a sus papás, que no cuidan a sus papás, ¿qué van a esperar cuando ellos sean grandes? Pues que no los cuiden, obviamente. ¿Por qué? Porque fue lo que cosecharon, lo que vieron de ejemplo. Pues mi papá no cuidó a mi mamá, a su mamá, porque yo debo cuidarlo. ¿Por qué? Sí, Si él no lo hizo. Y sí, de ahí se sí escudan, pasa. ¿verdad? Entonces, bueno, y mi mamá se encargó, pero de uña y mugre con su mamá y a mí, nosotros nos descuidó. Tampoco eso es bueno. Obviamente es el otro extremo. Oye, mi mamá seguía trabajando, seguía cuidando a su mamá, falleció abuela, la veo a mi mamá bien entera. Oiga, mi mamá está malita, la voy a cuidar con todo el alma. ¿Por qué? Porque lo aprendí de ella, ¿verdad? Y es que es bien difícil un balance, Doc, Sí. porque tengo una prima que tiene un niño que desde que nació tiene ataques, convulsiones y demás. Y entonces su niña mayor, que se llevan 2 años, le reclama, dice, toda la atención es para él, te vas al hospital y no vienes por varios días, cuando internan al niño y demás. Y tener como mamá el balance, porque estamos hablando de los hijos, pero a veces también como papás, de este es el que tengo que cuidar, pero tengo a estos acá que se están sintiendo desplazados, pues sí es todo un tema de terapia y ojalá nos pueda Necesita recomendar. terapia para poder combinar a las personas, porque el otro se va a salir del huacal, obviamente, ¿verdad? Va a tener problemas. Y dices tú, pero es que no puede dejar al débil. No lo estás dejando, no lo estás dejando. Pero estás cuidando a los dos. Mejor hazlo partícipe. Oye, bueno, léete esto, a ver, ayúdame, ¿cómo voy a ayudar? A ver, ¿cómo? Y lo integras. Poco a poco, obviamente, de un día para otro, no. Y en un año a lo mejor, oye, necesito que, mamá, se te olvidó esto. Ay, se me olvidó esto por la crisis. Mamá, no van 20 minutos de su crisis. Acuérdate que nos dijeron que 20 minutos ya te lo llevas. Déjalo tranquilo, mamá, no te desesperes. Y hasta el otro se hace experto. ¿Por qué? Porque lo enseñaste. Hay que meterle coco a veces y con eso se mejora, pero es bien difícil. Yo lo digo, y si a mí me ha pasado con crisis convulsivas, lo he visto muchas veces, espero nunca verlas, ¿verdad? Pero las vemos. Y a veces es tan fuerte el evento convulsivo porque se cae el paciente llegando a urgencias, o lo ves muy mal, o se está broncoaspirando, que actúa, si ya lo sabes cómo hacer, pero a veces se te pasa. Obviamente está bien fácil decirlo, está bien canijo hacerlo, pero entre más lo leas, más lo sepas, más te integres, más puedes hacer las cosas correctas y hacer un resultado adecuado con la persona. Se va a ir, tiene enfermedad neurodegenerativa, disfrútalo, abrázalo, bésalo, ¿sí? Y ya que lo goces, ya se fue, te vas tranquilo. Qué afortunados, así hasta gusto, Daco, y todos unidos, qué Sí, bonito, como sí. es la familia mexicana, porque así nos enseñaron a estar unidos, pero pues, bueno, aquí hay un comentario que me gusta mucho de la señora Josefina Zavala, dice, saludos, doctor Mesa, Dios lo bendiga y gracias por su consulta virtual. O sea, me gusta porque ya se Gracias. familiarizaron con la consulta virtual. Sí, Entonces, doctor Mesa, pues se nos está acabando el tiempo por esta semana, que de hecho ya nos pasamos de lo que debiera ser, pero algo más que quiera agregar para finalizar. sí, acérquense por favor a sus médicos, ¿sí? Ténganlas confianza, nosotros estudiamos para hacer las cosas lo más correcto posible. Obviamente todos los días estudiamos y leemos porque esto, la enfermedad siempre va a estar y vamos a saber cada vez más. Acérquense con ellos, busquen un plan, lleguen con el médico y dígale, doctor, somos tanto de familia,
algunos participan, ¿qué podemos hacer? Y ya nosotros podemos ayudarles para ver qué se puede hacer. A veces que no se puede hacer nada, nada, y nada más haber un cuidador primario. Bueno, nos enfocamos en él y lo mejoramos lo más posible. Después de que fallezca la persona, que esperemos que no sea así, pero es inherente que puede pasar, ella va a ser muy feliz, ¿sí? Lo más probable. Y los demás a veces, hijos, uno sufre, uno no se miente a sí mismo. Entonces va a ser difícil. Somos un país y una cultura con muchos matices y donde no todo está perfecto y donde tenemos años sin ganar un mundial, pero somos un país que la familia es primero y tenemos que seguir reconectando con nuestros valores porque pocos países también son tan unidos como somos los mexicanos o como somos la Sí. familia mexicana, porque aquí, dijo, cumples 32 años y sigues viviendo con tu mamá bien a gusto. En Estados Unidos a los 15 ya se van de casa. Vámonos. Vámonos, lo que Sí. sigue. Entonces, a veces resaltamos mucho lo que nos falta como país, pero como país tenemos esta unión, este amor y sí podemos, siempre y cuando, digo, nadie está preparado para un diagnóstico así, pero si nos ponemos de acuerdo y acudimos a nuestros especialistas que nos guíen, a lo mejor usted, doctor Mesa, no nos va a dar la terapia, pero nos va a referir con alguien que Sí. nos apoye, digo, sé que tiene una prima muy buena y tiene conocidos y tiene más médicos en el medio, entonces no estamos solos, hay especialistas que, como bien dijo usted, se capacitan y estudian para ayudarnos. Y no solamente Gracias. con el enfermo, pero con el cuidador. Y eso es una chulada. Sí, qué padre haber nacido en esta ciudad, ¿verdad? Está bien Sí, padre, en porque tenemos este muchas país. cosas que vamos construyendo cada vez mejor. Esperemos que la salud pública en futuro, a la tercera edad, esté de primer nivel aquí. Perfecto. Bueno, pues por esta semana nos despedimos de sus redes, de las redes de Neuromesa. Están apareciendo en pantalla en la página de Facebook y en YouTube. Las redes del doctor Mesa, también donde lo pueden encontrar para una consulta pues ya personal, ya no virtual. Y los teléfonos a donde pueden agendar. Yo me despido por esta semana. Mi nombre es Carla Garza. Gracias, doctor Mesa, por su tiempo y nos Gracias, vemos Carlos. la próxima. Cuídense mucho y nos vemos el próximo. El próximo tema va, nos pidieron que si podíamos hablar acerca de cefaleas otra vez. Sí, son temas repetitivos, pero hemos tenido muchas cefaleas y más por la tensión que genera todo esto que se ha visto últimamente en México, ¿verdad? Ujú. Entonces, vamos a ver cefaleas y principalmente cefaleas tensionales. Entonces, el próximo tema, cefaleas tensionales, el próximo martes. Perfecto. Bueno, pues nos despedimos y sí, me parece perfecto porque yo traje un dolor de cabeza por varios días que dije, hijo eso. Pero vamos a ver de dónde proviene y por qué y cómo le podemos bajar al estrés porque también vivimos una vida muy rápida aquí en Monterrey, doctor Mesa, Totalmente. hablando de... Pero bueno, nos despedimos, no nos queremos ir, estamos plática y plática. Nos vemos la próxima semana. Gracias por su tiempo. Nos vemos. Saludos. Cuídense mucho.